Pues diría que el mercado está mostrando mucha resiliencia frente a los últimos cambios sociales, legislativos, económicos, que yo diría que ha sido la mayor alteración del sector en la última década, ¿no? Recordamos ese parón de la pandemia, esa brusca subida de los tipos de interés, esa entereza con el que el sector ha acogido, por ejemplo, la ley de vivienda, ¿no? Todo eso muestra una gran capacidad de recuperación del sector. Y yo diría que tenemos muy buenas previsiones en cuanto a dinamismo, en cuanto a actividad, la inversión también es positiva. Sin embargo, sí que es cierto que para que todo este crecimiento siga su curso, no podemos olvidar ese gran reto que tenemos de accesibilidad a la vivienda para que podamos desarrollar un sector pues, también de forma sostenible, ¿no? No podemos olvidarlo. Pues precisamente la accesibilidad es ese reto crucial y el que está haciendo que cada vez sea más difícil acceder a una vivienda, ¿no? Nuestros estudios nos dicen que ahora el ciudadano tiene que destinar casi 7 años de su salario íntegro al pago de la vivienda en compra y casi un 45% de su salario al pago del alquiler. Así que, por lo tanto, estamos viendo en ambos mercados un calentamiento de precio muy significativo. Precisamente desde la primera subida de tipos de interés en julio de 2022, si vemos la gráfica, vemos cómo empezó a subir de forma abrupta el precio, ¿no? Antes subía pues, prácticamente acorde al IPC, ¿no? A la inflación, en torno a un 3, un 4%, algo que era pues, perfectamente sostenible. Sin embargo, el encarecimiento tan significativo de estos 2 últimos años es un calentamiento que nosotros no habíamos visto y que recuerda mucho a la burbuja inmobiliaria del año 2007. Esto se produce por ese gran desequilibrio que hay entre oferta y demanda y precisamente otra de las tendencias que está marcando este año es la falta de vivienda, ¿no? Es la gran problemática que tenemos en nuestro mercado, en compra-venta y sobre todo en alquiler. Diría que el mercado del alquiler está en una situación muy complicada de sobreprecios, en la que está en precios máximos, marcando un nuevo récord cada mes, y la gran falta de oferta de vivienda social disponible en nuestro parque es la culpable de que haya un gran tensionamiento de precios. Pues sí, yo diría que nunca nos hemos encontrado con tan poca oferta disponible de alquiler como en estos momentos, sobre todo de alquiler social, en el que el parque es totalmente insuficiente, reducido, un 2,4%. Sabemos que el Gobierno acaba de lanzar ese nuevo objetivo de llegar al 9% como la media europea, pero sin embargo quienes estamos en el sector sabemos que es un objetivo muy ambicioso y difícil de cumplir. Que sea difícil no quiere decir que no se pueda cumplir, pero el mercado lo necesita en estos momentos, que es cuando el alquiler se está desangrando. Necesitamos oferta para dar respuesta a la grandísima demanda que tenemos en este contexto del arrendamiento. Pues evidentemente necesitamos un gran pacto de colaboración público-privada consensuado entre la Administración y entre los principales actores del sector inmobiliario, que son los constructores y los promotores privados, que son quienes arriesgan ese capital para crear vivienda, ¿no? La Administración ya ha demostrado desde hace 15 años que no tiene capacidad, no tiene músculo financiero ni capital para poder desarrollar vivienda y ampliar ese parque. Por lo tanto, es tiempo de que aunemos fuerzas desde las dos partes del sector para construir más vivienda. Evidentemente, de la noche a la mañana no se puede y, por lo tanto, pues hay que dinamizar toda esa oferta del mercado que está indisponible y hacerla disponible. ¿Cómo? Pues mediante la regeneración de vivienda, ¿no? Es muy importante esa rehabilitación, ayudada de los fondos Next Generation, por supuesto que tenemos ese impulso en estos momentos, pero tenemos un montón de viviendas que no cumplen con las condiciones de habitabilidad y que podrían pasar a ser disponibles, ponerse en verde, ¿no?
También la vivienda vacía es una gran problemática. Sabemos que un volumen importante no está en las zonas donde es la demanda, pero otras sí. Y es importante también pues, cambiar el uso de esos inmuebles que no se están utilizando en estos momentos y que pueden servir también para vivienda social. Cesión de vivienda, ¿por qué no? Es una medida quizás transgresora, pero necesitamos en el contexto de inaccesibilidad que estamos viviendo medidas eficaces en este momento. Por ejemplo, deberíamos colaborar con los grandes tenedores de vivienda, como por ejemplo entidades bancarias, para que pongan a disposición, mediante un acuerdo con el Gobierno, esa vivienda en el mercado. Y sobre todo, todas esas medidas que sean pues, punitivas, que sean desincentivadoras a propietarios privados, y ahora ya hablando del mercado del alquiler, que les den totalmente la vuelta, ¿no? Que haya seguridad jurídica, seguridad legislativa, para que la operabilidad en el mercado tenga un clima de confianza y que no se reduzca todavía más el parque que tenemos. Bueno, es que tenemos un gran problema, que es que tenemos una creación de hogares mucho mayor a la de producción de vivienda, ¿no? Se producen en torno a 100.000 viviendas al año, muy alejadas de las 600.000 que teníamos hace 15, y por lo tanto la creación nueva de hogares está en torno a los 240.000 al año. Es decir, 240.000 hogares necesitan una vivienda, ¿no? O sea, es evidentemente, vamos agrandando cada año y arrastrando una gran bolsa de déficit. Las dificultades de los promotores están ahí, primeramente esa falta de suelo y segunda esa burocracia legislativa, esos riesgos en los que operan, como por ejemplo pues, la subida de tipos de interés también afecta al crédito promotor, ¿no? Luego también la mano de obra del sector. Bueno, son algunas de las dificultades que tienen nuestros promotores, que aunque quieran no llegan a poder producir la vivienda necesaria. Por lo tanto, no es algo que podamos solucionar, como decía antes, de la noche a la mañana, sino que es algo que conjuntamente, pues, como bien decías, ¿no? Entidades financieras, actores, promotores, constructores, instituciones públicas, por supuesto, tienen que remar en la misma dirección. Si no, es imposible que podamos frenar esta gran ola o incluso crisis de accesibilidad a la vivienda que viene en los próximos 5 años. Ese gran crecimiento demográfico que tenemos por esos flujos migratorios van a hacer que las dificultades sean todavía mayores. Bueno, es bastante probable, ¿no? Recordamos que en 2022 llegamos a las 650.000 compraventas. Es cierto que 2023 se quedó en el segundo mejor año, pero hoy mismo que acaban de salir los datos de compraventas del mes de abril, vemos que la comparativa de este primer cuatrimestre de 2024 con el primer cuatrimestre de 2023 estamos a solo un 0,2%. Estamos totalmente iguales, por lo tanto el ritmo es muy positivo y las expectativas son muy altas. A lo mejor no superamos las de 2022, pero sí que es cierto que va a depender de esa política monetaria, ¿no? Ya tenemos una bajada de tipos en el mercado, todo dependerá de si se producen dos, una o ninguna hasta final de año. Yo creo que esa va a ser la clave que va a marcar si el sector se dinamiza mucho más y llega hasta ese número de las 600 y pico mil compraventas, o si se queda por debajo. Igualmente será una gran noticia para el sector que pueda posicionarse en un año de, como decía antes, los grandes cambios a nivel social, legislativo, económico que hemos tenido, que esté en ese top 3 de mejores años después del boom del 2008.
Pues evidentemente la sociedad se va a ir adaptando a los nuevos modelos de vivienda, o los nuevos modelos de vivienda van a ir adaptándose a la nueva sociedad, ¿no? Es verdad que el INE hace una previsión de que va a haber muchos más hogares unipersonales, es decir, también personas solteras que empiezan a comprar vivienda, y ahí pues todo el sector tiene que aunar fuerzas para dar respuesta, ¿no? En primer lugar, desde las instituciones estamos viendo pues ayudas a la compra de vivienda, por ejemplo, y luego otras modalidades de más flexibilidad y que permitan una mayor movilidad a todas estas personas que ya no viven de la misma forma en la que vivíamos pues, hace 10 o 5 años, ¿no? Así que, por lo tanto, tenemos un gran abanico de posibilidades a las que, por supuesto, somos nosotros y los jóvenes los que tienen que dar respuesta en un corto periodo de plazo. En un corto plazo, no nos creamos que esto va a pasar dentro de 15 años. Para nada, está a la vuelta de la esquina, quedan 6 meses para acabar el 2024, así que más pronto que tarde nos vamos a encontrar pues, con esas fórmulas que seguramente nos van a sorprender. Por supuesto, hay alguna comunidad autónoma que ya lo está haciendo. Sabemos por parte del Gobierno que es algo que están valorando, por ejemplo, en cuanto al impuesto de transmisiones patrimoniales, reducirlo, pero es algo que evidentemente es una decisión que se tiene que tomar por parte de la Administración. La vivienda está gravada en todos sus procesos y evidentemente es algo que ayudaría muchísimo. Aún así, por supuesto, todas las políticas que ayuden a incentivar la compra de vivienda son positivas, pero de nuevo tenemos que centrarnos en las que incentivan la oferta. Están muy bien esos avales a la compra de los jóvenes que ya están funcionando en muchas comunidades autónomas, porque también fue una iniciativa que empezó también pues, en la región de Murcia, que luego se traspasó a la Comunidad de Madrid, etcétera, etcétera, y ahora por parte del Gobierno tenemos esa ayuda, ese aval estatal. Sin embargo, nosotros consideramos, tal y como vemos cómo está la demanda, que no necesitamos que se dinamice todavía más, sino que lo que necesitamos es estimular la oferta, que es donde realmente fallamos.